Pues, siguiendo el programa establecido, pasamos a escuchar con enorme satisfacción la conferencia que va a dictar el profesor Manuel Aragón Reyes. La verdad es que sería prácticamente imposible hacer un resumen de todo el extensísimo currículum de Manuel Aragón y casi iba a consumir la mitad del tiempo dedicado a este punto. Simplemente diré que a su formación netamente universitaria, a la cual ha estado ligado desde el año prácticamente 1970, en distintos puestos, siempre en el ámbito del derecho constitucional, profesor adjunto, profesor agregado. Desde 1981 es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco y desde 1981 a 1987 fue catedrático también de Derecho Constitucional por la Universidad de Valladolid. A partir de 1987 es catedrático por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional desde el año 2004 hasta el año 2013, en el cual, al cesar, se reincorpora otra vez a su cátedra, a su actividad profesional, y es autor de incontables publicaciones. Ha participado también en incontables conferencias que sería imposible relatar. Puedo decir que ha escrito 14 libros, que ha colaborado en capítulos de libros colectivos hasta un número de 90. Ha publicado artículos en distintas revistas. Tiene la condecoración de la Medalla del Orden del Mérito Constitucional y también la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Y es hijo predilecto, seguramente ese título a él le encantará. Es hijo predilecto de la mancomunidad de 14 municipios de la subbética cordobesa, dado su lugar de nacimiento. Ha dirigido más de 24 tesis doctorales y luego también tiene, no puede ser de otra manera, una potente actividad como letrado, como abogado. Antes de incorporarse al Tribunal Constitucional, ejerció en el Banco Español de Crédito como responsable del Departamento de Derecho Público y también ha trabajado para el Centro de Estudios Constitucionales, donde ha hecho múltiples dictámenes. Finalmente, también ha actuado en toda su vida profesional como árbitro en diversas ocasiones y tenemos la satisfacción, creo que legítima satisfacción, de tenerle desde hace muy poco tiempo en nuestras listas de cima como árbitro de la Corte. Por tanto, muchísimas gracias, Manuel, y te doy la palabra. No sé si esto funciona o no. ¿Sí? ¿Ahora? Ah, perfecto. Usted es una extraordinaria técnica en sonido. Bueno, pues señor presidente de SIMA, mi estimado Juan Serrada, a la que felicito por su 35º aniversario, que es la ocasión que ha dado lugar a este congreso. Bueno, es presidente emérito del Tribunal Constitucional, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, queridísimos amigos que tengo aquí en la sala y respetable público. Supone para mí un honor que agradezco a los coordinadores de este importante congreso, mis queridos amigos Francisco Ruiz Risueño y José Carlos Fernández Rosas, la invitación que me formularon para dictar su conferencia inaugural. El tema, no sé si hay aquí una cosa que es... hay algo que no... A veces me lo pongo aquí así, no sé. Bueno, el tema... Sí, se nota. El tema que para esta conferencia me sugirieron es el de Estado de Derecho y arbitraje privado. Efectivamente, es que había una... Por ello,
aunque ambos términos, Estado de Derecho y arbitraje privado, están enlazados, como ya se ha dicho aquí esta mañana, dedicaré primero mi atención a lo que podrían considerarse en abstracto como las líneas esenciales del Estado de Derecho. Esto cabría entenderlo quizás como innecesario, dado que lo que el Estado de Derecho significa es sobradamente conocido, y más por este auditorio de juristas. Pero, a mi juicio, resulta conveniente recordarlo. En unos momentos como estos, en los que internacional e internamente el Estado de Derecho está sufriendo determinados embates que lo ponen en riesgo. Después analizaré la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, glosando su importante y acertada contribución al encuadramiento constitucional del arbitraje, partiendo de su validez dentro del Estado de Derecho y determinando las condiciones y límites que para ello el arbitraje y su control judicial deben cumplir. Aunque aludiré en mi exposición a algunas sentencias anteriores, centraré esta conferencia sobre este punto, jurisprudencia del Tribunal, en dos cruciales y decisivas sentencias del Tribunal sobre la legitimidad, capacidad y límites del arbitraje privado. La 46/2020 de 15 de junio y la 17/2021 de 15 de febrero, a las que siguieron las 55/2021 de 15 de marzo, 65/2021 del mismo mes y día y 50/2022 de 4 de abril. Pero que, siendo importante, lo que viene es a aplicar y desarrollar doctrina sentada en aquellas dos primeras e importantes sentencias. Comenzaré, entonces, como he anunciado, recordando brevemente cuáles son las líneas esenciales del Estado de Derecho. Pero hago un alto, porque me ha olvidado una cosa que apunté con motivo de la intervención que tanto agradezco de mi importante presentador. Yo, a partir de 1987, no soy catedrático de la Universidad Complutense, sino de la Universidad Autónoma de Madrid. Quiero mucho a la Complutense porque allí hice la carrera, allí fui profesor ayudante, allí fui profesor adjunto numerario, pero yo soy de la Universidad Autónoma de Madrid, incluso es que fui decano de su Facultad de Derecho. Así que esa pequeña rectificación prosigo. Comenzaré, como dije, recordando las líneas esenciales del Estado de Derecho. De manera muy general, cabe decir, acudiendo a una frase clásica, que hay Estado de Derecho cuando gobiernan las leyes y no los hombres. Es lo que tantas veces se ha dicho. Esto es, cuando los poderes públicos no pueden actuar según su arbitrio o capricho, sino de conformidad con lo que las normas jurídicas establecen. En la medida en que en el presente el Estado de Derecho ha de adoptar la forma de Estado constitucional, único modo de que todo el poder público, incluido el legislador, se encuentre sometido al derecho mediante una Constitución que expresa los límites que ni siquiera las mayorías políticas ocasionales pueden traspasar, el Estado de Derecho significa hoy la sumisión de los poderes públicos a la Constitución, a las leyes y al resto del ordenamiento jurídico, como dice el artículo 9.1 de nuestra Constitución. Sin embargo, esta concepción general y básica precisa de algunas concreciones para comprender mejor lo que el Estado de Derecho significa y, sobre todo, para asegurar su efectiva vigencia. Desde el punto de vista estructural, no puede ser ajeno al Estado de Derecho el modo de producción del propio derecho, precisamente para evitar que la sumisión del Estado al derecho sea simplemente la autosumisión del Estado a un derecho que el poder libremente crea y libremente puede modificar. Por ello,
El acatamiento a la Constitución es un componente indispensable del Estado de Derecho, de manera que así se asegura, de un lado, que solo el pueblo, como poder constituyente, puede establecer la norma superior del ordenamiento jurídico, la Constitución, norma cuya emanación y reformas deben descansar en un acuerdo que supera en su procedimiento de adopción el ordinario de las mayorías políticas, dado que esa norma fundamental tiene por objeto establecer límites a la acción de los poderes constituidos, es decir, a la capacidad de acción de la propia mayoría política. De ahí que el principio de constitucionalidad sea un elemento integrante del Estado de Derecho, no solo desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista estructural derivado del principio democrático. Al mismo tiempo, la atribución de potestad legislativa al Parlamento, esto es, la producción democrática de las leyes, subordinadas a las prescripciones constitucionales, también asegura que dentro de los límites que la Constitución impone, el principal derecho ordinario, después de la propia Constitución, como son las leyes, ha de emanar de los representantes del pueblo reunidos en el Parlamento. De manera que esa atribución al Parlamento de la potestad legislativa impide que sea el Poder Ejecutivo, que no representa la totalidad de la nación, el que dicte las decisiones normativas más importantes porque pueden afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos y al ejercicio de las potestades públicas. La reserva de ley, el principio de legalidad, así como la correspondiente sumisión de los reglamentos a las leyes, forma parte también del contenido del Estado de Derecho, derivado igualmente de las exigencias democráticas. Como también forma parte de las exigencias del Estado de Derecho para la protección de uno de sus principios nucleares, el de la seguridad jurídica, forma parte de ello que las leyes sean claras, racionales, precisas y coherentes, lo que hoy en España en muchas ocasiones, siento decirlo, no está sucediendo. En este punto también resulta importante señalar que la capacidad del Gobierno de dictar decretos leyes ha de interpretarse necesariamente como una excepción a la potestad legislativa del Parlamento y, como tal excepción, supeditada al cumplimiento estricto de los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan dicha excepción, algo, digo también, que lamentablemente no está sucediendo en España en los últimos tiempos, en los que los decretos leyes se han convertido prácticamente contra lo que la Constitución dispone en un modo ordinario de legislar. Como también deriva de las exigencias de la democracia constitucional, inseparable esta del Estado de Derecho, la existencia de una serie de controles sociales, políticos y jurisdiccionales que garanticen la efectividad de las limitaciones que a la acción de los poderes públicos la Constitución impone. De entre esos controles sobresale el ejercido por un poder jurisdiccional independiente, capaz de controlar tanto la vigencia del principio de constitucionalidad como el de legalidad. El Estado constitucional y democrático resulta, pues, como acabo de decir, indisociable del Estado de Derecho. La cultura jurídica del presente ha reconocido, además, que el Estado de Derecho es un principio de validez universal, de manera que todos los países debieran acatar los contenidos sustanciales que de él se derivan, sin perjuicio de acomodarlos a las singularidades organizativas de sus estructuras políticas y jurídicas, que, sin embargo, nunca pueden desnaturalizar aquellos contenidos. Esta convicción cultural ha recibido, además, el respaldo del derecho internacional e incluso transnacional, muy específicamente del derecho de la Unión Europea, que proclama en el artículo 2 del Tratado el Estado de Derecho como principio de obligatorio cumplimiento en el ámbito de la Unión y en el de los Estados miembros. No obstante, frente a la evidencia teórica y formal de esta validez global,
Lo cierto es que en la práctica hay un buen número de países en los que el Estado de Derecho no existe, bien mediante su radical exclusión o bien a través de su desnaturalización o falseamiento. Más aún, cabe detectar en los últimos tiempos un retroceso de la vigencia completa del Estado de Derecho incluso en países con democracias que queríamos consolidadas. En suma, frente al panorama de hace varias décadas, en la que se abrió la esperanza de un avance global del Estado constitucional, democrático y social de derecho, hoy asistimos a un innegable declive en su realización. Conjurar ese riesgo es quizás uno de los grandes problemas del presente y por ello es preciso reaccionar frente a los intentos, algunos lamentablemente logrados, de negación o de falseamiento que hoy se cierne sobre el Estado de Derecho. Confiemos en que en España los intentos de transgredir el Estado de Derecho que en los últimos años se están llevando a cabo sean corregidos. Primero desde la política, mediante la recuperación de una lealtad institucional que ahora se encuentra seriamente deteriorada. Y en todo caso, por nuestra propia jurisdicción interna, incluida la del Tribunal Constitucional. Y en última instancia, si esos controles jurisdiccionales internos no funcionaran, que no lo creo ni lo deseo, no funcionaran adecuadamente, que sean corregidos por las instituciones políticas y jurisdiccionales de la Unión Europea. De todos modos, es responsabilidad también de los juristas españoles denunciar los desvíos que entre nosotros el Estado de Derecho está experimentando. Debemos ser los ciudadanos españoles y especialmente los profesionales del derecho los primeros en defender nuestro Estado de Derecho como elemento básico de nuestra democracia constitucional y como requisito indispensable para el regular funcionamiento de las relaciones públicas y privadas. Sin el Estado de Derecho ni puede haber paz social ni tampoco un progreso económico ordenado y eficaz. Una vez formuladas estas breves consideraciones sobre el significado del Estado de Derecho, procede ya a entrar en la segunda y última parte de esta conferencia, dedicada a la inserción en el Estado de Derecho del arbitraje privado. Aunque con carácter general, el Estado de Derecho tiene como uno de sus elementos estructurales el de la existencia de un poder judicial independiente para la resolución de los conflictos entre los ciudadanos y los poderes públicos y entre los propios ciudadanos, ello no supone un obstáculo para que también existan instituciones no públicas como el arbitraje, me refiero al arbitraje privado, como el arbitraje, a las que quepa, por libre acuerdo entre las partes, atribuir dicha resolución respecto de asuntos de derecho privado. Eso sí, a condición de que dichas instituciones arbitrales, en el desempeño de sus competencias, se atengan a los principios sustantivos del Estado de Derecho que en la parte anterior de esta conferencia ya he señalado. En tal sentido, el arbitraje privado no significa una negación de la jurisdicción, sino una alternativa complementaria a ella. La legitimidad del arbitraje privado en nuestro Estado constitucional y democrático de derecho ya había sido proclamada por el Tribunal Constitucional en diversas resoluciones, así en la sentencia 174/1995, 75/1996 y 176/1996, declarándose, y cito aquí otra, la 1/2018, en su fundamento jurídico 4, declarándose, y cito literalmente, que la impugnación del laudo arbitral es únicamente posible por motivos formales, con la consiguiente interdicción del control judicial sobre la cuestión de fondo. Esa doctrina, pues, avalaba constitucionalmente a la libre opción de los particulares en uso de la autonomía de la voluntad de no someter sus disputas jurídico-privadas a su solución por el Poder Judicial, sino a la decisión de un tercero ajeno a los tribunales de justicia.
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se cumple, además, perfectamente en tales casos mediante el derecho de impugnación ante los órganos judiciales del laudo arbitral, aunque eso sí, de acuerdo con la doctrina que les acabo de señalar, exclusivamente por motivos formales. Pues bien, pese a la claridad de esa doctrina, fue relativamente frecuente la anulación por la jurisdicción ordinaria de laudos arbitrales por motivos de fondo, basándose en una posible contravención del orden público con apoyo en lo previsto en el artículo 41.1f de la Ley de Arbitraje. Este activismo judicial necesitaba, pues, de una respuesta del Tribunal Constitucional, ya que, como el mismo Tribunal había advertido en su auto 231/1994, y cito, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo. Lo había dicho el Tribunal, muy coherentemente, desde hacía tiempo. Pero claro, continuaba el activismo judicial. Y la necesaria respuesta, que era precisa, la dieron las sentencias 46/2020 y 17/2021, ya aludidas al comienzo de esta conferencia, y otras sentencias que las siguieron también, a las que ya también he aludido. Con ellas se puso coto, de manera tajante y correcta, a ese activismo judicial al que antes me he referido, incluso casi a esa insumisión, podríamos llamarle, a la doctrina del Tribunal, a la que antes me he referido, y que yo creo que podría calificarse incluso de exceso de jurisdicción. Además, en esta sentencia se aclararon algunos conceptos que respecto del arbitraje privado ya habían sido apuntados en sentencias anteriores, pero que convenía desarrollar aún más para consagrar de modo definitivo la validez del arbitraje en nuestro Estado de Derecho. No solo en virtud del principio general de la libertad, esto es, de la autonomía de las partes para someter sus discrepancias en derecho privado a la resolución de un tercero ajeno al poder jurisdiccional, como dije antes, sino también derivado del derecho a la tutela judicial efectiva, que se proyecta, después lo explicaré, tanto sobre el desarrollo del arbitraje mismo y de su resolución mediante laudo, como sobre su control por la jurisdicción ordinaria. Pues bien, al análisis de estas dos sentencias, 46/2020 y 17/2021, dedicaré el resto de la presente conferencia. La sentencia 46/2020 fue dictada en un recurso de amparo en el que se pedía la anulación de una sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por entender los recurrentes que dicha resolución judicial, anulando el laudo, había incurrido en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, en su vertiente de derecho a una resolución motivada, no incursa en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente. Dicha vulneración se habría producido a juicio de los recurrentes tanto por la negativa del órgano judicial al archivo del procedimiento solicitado por las partes, en virtud de que habían llegado a un acuerdo extrajudicial, como por la utilización abusiva en la sentencia que se impugna de la cláusula de orden público para fundamentar la anulación del laudo. El Tribunal Constitucional otorgó el amparo y anuló aquella sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Respecto del primer motivo del recurso, otorgó el amparo porque la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no dar virtualidad al acuerdo transaccional alcanzado por las partes, y estoy citando al propio Tribunal Constitucional, es cuanto menos irrazonable y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin defensión, puesto que el proceso civil sobre el control judicial del laudo, regulado por la Ley 1/2000 de 7 de enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para regular sus intereses privados, o lo que es lo mismo,
para iniciar la actividad jurisdiccional, determinar el objeto del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a la sentencia y siempre que la relación jurídica discutida responda a una naturaleza subjetiva privada. He citado parte del fundamento jurídico 4 de esa sentencia. Respecto del segundo motivo del recurso de amparo, encadenado al anterior, el del uso abusivo por la sentencia impugnada de la cláusula de orden público para no atender la solicitud de archivo y haber llevado a cabo una revisión a fondo del laudo, el Tribunal Constitucional también declaró que ello supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Lo que sucede, dirá el Tribunal, porque incumpliendo la doctrina del propio Tribunal Constitucional sobre la delimitación material del orden público, y cito, el ensanchamiento del concepto de orden público que realizan las resoluciones impugnadas para llevar a cabo una revisión de fondo del litigio por el órgano judicial, lo que pertenece en esencia solo a los árbitros, desborda el alcance de la acción de anulación y desprecia el poder de disposición o justicia rogada de las partes en el proceso. Cita del propio tribunal. Como puede observarse, tanto la decisión arbitral, el laudo, como su control jurisdiccional han de respetar el derecho a la tutela judicial efectiva. En el primer estadio, porque la voluntariedad del arbitraje está anudada a un procedimiento legal razonablemente respetuoso, dirá el tribunal, con los principios de imparcialidad y contradicción. En el segundo estadio, porque el control judicial del laudo no puede quebrantar el deber jurisdiccional de hacerlo mediante una motivación razonable y adecuada, sin que quepa eliminar el poder de disposición de las partes respecto del proceso y menos aún utilizar de manera abusiva el concepto de orden público para revisar el fondo del laudo arbitral. De todos modos, sobre esto último se extenderá bastante más la siguiente sentencia, que ahora voy a comentar ya muy brevemente, porque aunque tenía 3/4 de hora para hablar, como llevamos mucho retraso, quiero no entorpecer demasiado el desarrollo de la sesión de esta mañana. La sentencia 17/2021 podría calificarse de modélica acerca del uso, pero también del abuso del concepto de orden público como motivo de la revisión jurisdiccional de fondo de un laudo arbitral. Fue dictada en un recurso de amparo interpuesto contra la sentencia, también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de enero de 2018, que anuló un laudo arbitral por razones de fondo sustentadas en la cláusula de orden público. A juicio de los recurrentes, dicha anulación vulneró por insuficiente motivación el derecho a la tutela judicial efectiva al utilizar indebidamente la cláusula de orden público como elemento determinante de la decisión judicial. El Tribunal Constitucional en esta sentencia otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, anuló la sentencia recurrida y realizó una serie de consideraciones de gran importancia sobre los límites del control jurisdiccional de los laudos. Así, en primer lugar, y de modo general, en cuanto a la caracterización y funciones del arbitraje y de su control jurisdiccional, considerada la doctrina, se consolida en esta muy bien, la doctrina relevante y acertada, remitiéndole a su anterior sentencia 46/2020. Hay un largo fundamento jurídico que no lo voy a leer, pero que es muy esclarecedor, donde explica efectivamente que es consustancial al arbitraje la mínima intervención judicial a la hora de controlar el laudo, a qué límites debe contraerse, cómo el orden público no puede ser interpretado como lo interpreta el tribunal cuya sentencia fue recurrida, y cómo las valoraciones arbitrales sobre la prueba no pueden ser sustituidas, mutadas por decisiones del propio órgano judicial controlador del laudo. Es una pena, pero yo de verdad no tengo ya tiempo, porque tengo anotados, para haber leído, unas partes de la fundamentación jurídica de esta sentencia
tan importante como lo anterior, pero que ahonda aún más las buenas soluciones del anterior, pero lo único que hago es aconsejarle a todos los interesados en el arbitraje, a todos los árbitros, que la lean. Que lean esta sentencia y la anterior, y que la lean con cuidado, porque son sentencias ejemplares. Como puede apreciarse, el anclaje del arbitraje en el Estado de Derecho es en la doctrina constitucional claro, tanto en cuanto a las garantías constitucionales que han de respetarse, insisto, en el procedimiento arbitral y en su resolución, como en cuanto a los motivos de la posible anulación judicial del laudo. Lo que ya dijo el Tribunal en su sentencia 46-20 sobre la cláusula de orden público lo vuelve a repetir y a desarrollar aún más en la sentencia 17-2021. Insisto que recomiendo vivamente su lectura y las de las demás sentencias, por cierto. Una de ellas fue ponente de mi querido amigo Juan Antonio Siola. Realmente, con esa sentencia se puso coto a los excesos de activismo de la jurisdicción ordinaria en el control judicial de los laudos, que venían a desfigurar la institución del arbitraje, provocando el riesgo de su inutilidad. Pero también se perfiló muy acertadamente el significado del arbitraje privado, su indudable importancia, su función y sus capacidades, así como en la naturaleza misma de los laudos y, por supuesto, el cometido y límite del control jurisdiccional sobre ellos. Todo ello encajado correctamente en los principios y reglas de nuestro Estado constitucional de derecho. Más aún, y aunque ello no se dijo así, pues recordará muy bien, magistrado Sió, no se dijo literalmente así en dichas sentencias, siempre se apoyaron a lo que había dicho ahora, en que estaba previsto en la ley de arbitraje. Cabe deducir perfectamente de la atenta lectura de esas sentencias, de la interpretación de las propias sentencias y de la interpretación por esa sentencia del correcto entendimiento del Estado de Derecho en relación con el arbitraje, cabe deducir que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no solamente se proyecta sobre el control judicial del laudo, sino también sobre el mismo procedimiento arbitral, en este caso respecto del contenido nuclear o mínimo de tal derecho, el derecho de defensa, de igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, así como el de una motivación racional y concurrente que no infrinja normas legales imperativas y no vulnere la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Utilizo las mismas palabras empleadas por el Tribunal. Eso no deriva solo de la actual ley de arbitraje, que deriva. Eso deriva de la interpretación de nuestro Estado de Derecho y de una de sus piezas fundamentales, el derecho a tutela judicial efectiva. Por eso creo que se puede sostener una obligación constitucional para el legislador del arbitraje que, además de asegurar la intervención mínima y perfectamente acotada del control judicial del laudo, también ha de garantizar ese legislador, aunque un día reformara la ley, también ha de garantizar, por exigencias constitucionales, que en el procedimiento arbitral se respeten aquellos principios básicos del derecho a la tutela judicial efectiva que antes aludí. Una institución tan relevante como el arbitraje, porque contribuye a la resolución pronta y eficaz de los conflictos, proporcionando estabilidad a las relaciones privadas, sociales y económicas, ha recibido el espaldarazo que merecía de nuestro Tribunal Constitucional. Como antiguo magistrado de ese tribunal, no les oculto la satisfacción que me ha producido esa admirable actuación jurisdiccional de la que fue mi casa. Lo que deseo,
ya termino, como me he acortado bastante en las 3/4 de hora. Como deseo, y quiero expresarlo públicamente, es que el Tribunal Constitucional, cumpliendo con su función protectora de nuestro Estado de Derecho, siga acertando, como lo hizo con el arbitraje, en todos los demás asuntos importantes que ahora ha de resolver. Porque de su correcta actuación depende en gran medida la conservación del sistema jurídico y político que los españoles nos dimos hace ya 46 años. Y he terminado.